Buenas tardes. Se va a proceder a la celebración de la sesión extraordinaria del Pleno hoy, día 9 de enero del año en curso, 2017, siendo las 18 horas. Señor secretario, ¿hay quórum? Sí, así es. Conste en acta que se ha hecho llegar a esta presidencia comunicado del corporativo del Grupo Popular, don Alfonso Santamaría Blanco, quien disculpa su ausencia de este pleno por causas personales. Conste en acta. De acuerdo al orden del día que obra en conocimiento de los señores corporativos, de los medios de comunicación y de la ciudadanía en general a través de la página web y la comunicación que de la misma hacen los medios de comunicación, se procede a la celebración de acuerdo al orden del día establecido. Primer punto del orden del día. Antes de entrar en el orden del día, quiero decir que el punto número 9, que es la moción de Izquierda Unida Ganemos, para declarar Valdepeñas territorio libre de paraísos fiscales, por una cosa de esas extrañas que la informática hace, pues como los ponentes saben, se quedó sobre la mesa de la comisión informativa a expensas de los informes jurídicos de esta administración para poderla debatir en su caso en el Pleno. Por lo tanto, queda retirado ese punto del orden del día hasta que pase por comisión los informes pertinentes. Primer punto del orden del día, aprobación si procede el acta de la sesión anterior. ¿Alguna observación, alegación al dictamen del acta? Muchas gracias, señores corporativos. Queda aprobada por unanimidad. Punto número 2, dar cuenta del escrito de UCIN, comunicando portavoz nuevo del grupo y representante en órganos colegiados. Señor secretario, de lectura. Dada cuenta de dos escritos del Grupo Municipal UCIN, registrados de entrada en este ayuntamiento con los números 57 y 58, de este mes de enero, comunicando la designación del señor concejal don Sergio Mota de la Hoz como portavoz municipal de dicho grupo y de doña Ana María Martínez Lorente como representante del mismo grupo municipal en los siguientes órganos colegiados: Mesa de Negociación, Consejo Local Agrario, Comisión Paritaria, Gabinete de Crisis, Consejo Local de Personas con Discapacidad, Consejo Escolar Instituto Bernardo de Valbuena. Suplente. Se propone al Pleno quedar enterado del contenido de dichos escritos. Muchas gracias, señor secretario. En los mismos términos, se trata de dar cuenta del escrito del Grupo Municipal de UCIN, sustituyendo a sus representantes en distintos órganos colegiados. Señor secretario. Dada cuenta de un escrito del Grupo Político Municipal UCIN, registrado de entrada con el número 2016-27990, de 14 del corriente mes, de conformidad con el siguiente tenor literal, comunicando las áreas correspondientes a doña Ana María Martínez Lorente como concejal de UCIN, suplente en las áreas de deportes, obras y cultura, siempre que don Sergio Mota no le sea posible asistir, titular en todas las demás: Hacienda, Medio Ambiente, Seguros Sociales, Seguridad Social, Servicios Sociales, Seguridad Social y Desarrollo Empresarial, por lo que se propone al Pleno quedar enterado de lo mismo. Muchas gracias, señor secretario. Punto número 4 del orden del día, derogación de la ordenanza de uso de zonas verdes de Valdepeñas por estar obsoleta. Como se informó en la comisión informativa para los miembros que forman parte de ella, y ahora para generar conocimiento de la ciudadanía, como ustedes saben, y si no saben informamos, que Valdepeñas tenía una ordenanza para la gestión de las zonas verdes, de los que en la misma se podía o no se podía hacer la ocupación. Con posterioridad a esa ordenanza, que es bastante antigua, salió una legislación general del Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que afecta a todo el territorio de la región y que, por lo tanto, aunque ya nuestra ordenanza recogía casi en su totalidad parte de lo que ya recoge la ley, al tener una ponderación más de ley y en aras de que se puedan ejecutar y gestionar las mismas sin que haya una confrontación de debate o de discurso de interpretación entre los dos reglamentos, pues pasamos a la derogación de la nuestra para adscribirnos a la que ya se estaba aplicando, que es la general. Señor secretario. De conformidad con los antecedentes que obran en el expediente y que se han puesto de manifiesto, se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente la derogación de la ordenanza de uso de zonas verdes de Valdepeñas en sus artículos del 1 al 13, salvo las disposiciones comunes de la Ordenanza Municipal de Protección de Medio Ambiente, ya que afecta a ordenanzas aún vigentes. Segundo, exponer al público el presente acuerdo de aprobación
provisional durante 30 días, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. A estos efectos se insertará el correspondiente anuncio en el tablón de anuncios de esta corporación y en el boletín oficial de la provincia. Finalizado el periodo de exposición al público y en el caso de que no se produzcan reclamaciones, se elevará automáticamente a definitivo el presente acuerdo provisional. Muchas gracias, señor secretario. ¿Alguna observación o alegación al dictamen de comisión, señor? Sí. Bueno, pues entonces el UCIN hará uso de la palabra. Portavoz de Izquierda Unida. Sí, buenas tardes. Bien, nosotros compartimos que la citada ordenanza pueda estar obsoleta en cuanto a no distinguir entre infracciones leves, graves o muy graves, así como la cuantía en euros de las acciones punibles que sí recoge lo que sería la ordenanza de seguridad y convivencia en cuanto a la protección de zonas verdes. Consideramos que la citada y mencionada ordenanza de zonas verdes de Valdepeñas recoge también aspectos no previstos en la de seguridad y convivencia y, por tanto, consideramos que hubiera sido mejor su actualización más que su derogación, manteniendo, por ejemplo, todos los aspectos recogidos en el capítulo 2 de uso de zonas verdes. En todo caso, no encontramos unas circunstancias insalvables y o del todo perjudiciales para el disfrute y respeto de las zonas verdes del municipio y, por lo tanto, no vamos a votar en contra de su derogación. Al estar la mayoría de las situaciones que se recogen en el articulado de la actual y vigente Ordenanza de Seguridad y Convivencia. Pero sí consideramos que hubiera sido mejor su actualización, ¿no? Por eso, al entender que solamente se van a quedar aspectos punitivos y no tanto de uso como existían en la otra ordenanza, nosotros nos vamos a abstener en la aprobación de esta ordenanza. Señalando también que es la segunda modificación de ordenanzas municipales que llega en un mes sin pasar antes por la Comisión de Estudio de Ordenanzas Municipales creada para esto precisamente. Gracias. Muchas gracias, señor portavoz del Grupo Popular, señor Martín. Sí, muchas gracias, señor presidente. Nos parece bien la derogación de esta ordenanza, no solo por el hecho de estar obsoleta e incompleta, sino también porque estimamos que no se deben multiplicar las ordenanzas que de forma paralela tratan los mismos temas, ya que ello pone en peligro la coherencia ordenamental de la ciudad. No obstante, sugerimos, en coherencia con la Ordenanza Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana, una nueva ordenanza que regule más en lo menudo todo lo relativo a la protección del medio ambiente en el seno de la Comisión Municipal de Producción Normativa que el señor alcalde creó en los inicios de esta legislatura. No para repetir los apartados de medio ambiente de la citada Ordenanza Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana, sino para tener un enfoque más monográfico. Lo lógico es que existan tantos ordenamientos como esferas de poder del Gobierno local. En fin, ya hemos dicho que votaremos que sí a su derogación. Muchas gracias. Pues, conociendo las observaciones que los grupos políticos aquí han manifestado, se pasa a votar la derogación de la ordenanza de uso de zonas verdes de Valdepeñas por estar obsoleta. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Muchas gracias, señores corporativos. Queda aprobada por mayoría absoluta con los votos a favor del Grupo Municipal Socialista, el Grupo Municipal Popular, el Grupo Municipal de UCIN y la abstención de Izquierda Unida Ganemos. Punto número 5 del orden del día. Aprobación inicial y exposición pública del convenio sobre cesión de parte del suelo de la finca registral número 62.259 para la ampliación de vial Travesía Estudiantes del término municipal de Valdepeñas. Este es uno más de los que vendrán con posterioridad y de los que le han precedido. De hecho, en este orden del día hay uno que ya le precede. Son los terrenos de los que, mediante acuerdo con los propietarios, el ayuntamiento se está haciendo de ellos para poder ejecutar la circunvalación norte de Valdepeñas y cerrar el plan de tormentas en la zona norte, que, como saben ustedes, queda por ejecutar desde lo que ya se conoce popularmente como la Rotonda de los Donantes, a la altura del Hospital de Valdepeñas, hasta la Avenida de las Tinajas, a la altura de lo que sería el Cersira o, por situarnos geográficamente, la antigua cooperativa La Valdepeñera. Señor secretario, de lectura al dictamen de comisión. Dada cuenta del texto inicial del convenio urbanístico sobre cesión de parte del suelo de la finca registral
número 62.259, para ampliación de vial Travesía Estudiantes del término municipal de Valdepeñas, el cual ha sido suscrito con la mercantil Bonpreu S.A.U., considerando de aplicación lo previsto en los artículos 11 a 13 del Decreto Legislativo 1/2010, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar dicho convenio tal y como aparece redactado, sometiendo su texto a información pública por un periodo de 20 días mediante inserción de anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en uno de los periódicos de mayor difusión. En esta, durante el citado plazo, podrán formularse las alegaciones que conforme a derecho se estiman oportunas. Segundo, una vez transcurrido el plazo mencionado, deberá ser ratificado el citado convenio mediante acuerdo de este Ayuntamiento Pleno. Tercero, facultar al señor alcalde para la firma del mismo, así como para la realización de cuantas gestiones requiera la ejecución del presente acuerdo. Muchas gracias, señor secretario. ¿Alguna observación o alegación al dictamen de comisión? Hará uso de la palabra Izquierda Unida, portavoz del Grupo Popular. No, bueno, nosotros solo sería para decir un principio en relación a estas acciones políticas municipales. Nos gustaría decir este principio porque vale para otro tipo de acciones municipales del mismo tenor. Que siempre que la sociedad civil llegue a un acuerdo con el poder político mediante un convenio que no transgreda ninguna normativa, votaremos que sí. Lo vamos a tener como principio a partir de ahora. Muy bien, muchas gracias. Pues votos a favor de aprobar inicialmente para su exposición pública el convenio sobre cesión de parte del suelo de la finca registral número 62.259 para la ampliación de vial Travesía Estudiantes del término municipal de la localidad. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Muchas gracias, señores corporativos. Queda aprobada por mayoría absoluta con los votos a favor del Grupo Municipal Socialista, el Grupo Municipal Popular, el Grupo Municipal Izquierda Unida Ganemos y la abstención del Grupo Municipal UCIN. Punto número 6. Solicitud a SEPES de expropiación de terrenos del Plan de Actuación Urbanizadora del Sector 22, conocido como Camino de Almagro, para generar conocimiento de quien hagan seguimiento de estas sesiones plenarias y de los medios de comunicación, que sepan de lo que hablamos y en dónde nos situamos geográficamente. Como saben, haciendo un breve resumen histórico, porque viene desde hace ya 14 años, el SEPES, como entidad desarrolladora de suelo, compró en Suria o expropió, para tener mayor claridad de exposición, los terrenos que existen desde el barrio de San Pedro con la vía hasta la autovía nacional cuarta, dirección a Moral, donde la parte que desarrolló el Parque Empresarial Entre Caminos fase 1 y 2. Ya entre la estación de ferrocarril o las vías y la nacional cuarta, dentro de lo que entendemos como casco urbano incorporado, todo ese suelo, una parte, después el SEPES se la vendió al ayuntamiento mediante un convenio, que con posterioridad parte de ese suelo fue el que el ayuntamiento a su vez vendió al promotor que desarrolló lo que se conoce como campo de golf. Sin embargo, desde el campo de golf, recogiendo todo lo que es el cinturón de la circunvalación sur y hasta la rotonda que da salida a Moral, esos terrenos hoy son de SEPES, tienen una calificación para hacer viviendas de protección social. Y en medio hay una finca, lo que conocemos como Talleres Astasios, que está afectado dentro de ese suelo. Los titulares, a lo largo de estos años, y con intermediación del ayuntamiento, se ha intentado llegar a un acuerdo con SEPES, porque habida cuenta están, entre comillas, en un limbo jurídico. Ellos no pueden ampliar porque están afectados a un desarrollo que ya es para vivienda social. Solamente pueden hacer trabajos de mantenimiento, tiene una ubicación con una entrada y una salida precaria, habida cuenta del tráfico que genera la circunvalación sur, y a lo largo de estos años, como digo, y son muchos, 12 por lo menos desde que este presidente ostenta esta presidencia, en la que a través de las concejalías de promoción económica y otras y obras se ha intentado llegar a un acuerdo con SEPES para que SEPES le cediera en el polígono del Parque Empresarial Entre Caminos, metro a metro pedían ellos, luego esas cosas habría que evaluarlas, pues les permitieran el mismo suelo que tienen en fase de expropiación. Bueno, esto no ha sido posible a lo largo de los años
y cuando una persona jurídica, en este caso, se ve afectada por un tema de estos, puede exigir la expropiación de ese suelo, porque lógicamente ellos lo que quieren es salir de ahí para desarrollar su negocio dentro de un ámbito donde puedan crecer sin tener que estar afectos de cuándo va a caer la guinda de SEPES para desarrollar el suelo. En buena lid, quien tiene que iniciar los expedientes de expropiación es la administración local, pero en realidad el suelo no es nuestro, es de SEPES, pero es cierto que legislativamente es el ayuntamiento el que tiene que iniciar la expropiación. El sujeto, en este caso pasivo, que son los Astasios, han pedido que le expropiemos, pero puede darse lugar a que nosotros empecemos a expropiar, cosa que posiblemente tengamos que hacer al final, y en el trámite de expropiación no haya un acuerdo del precio a pagar y aun pagándolo tenga que devangarlo esta administración a cuenta después cobrárselo nosotros a SEPES. Con lo cual ahí podríamos tener una pequeña corna, si se nos permite, en argot torero económicamente, ¿no? En aras de evitar todo esto y seguir manteniendo el buen ámbito de actuación entre las administraciones, que es un poco clamoroso, porque claro, el SEPES tiene suelo, el suelo está como está, mientras no haya inversión porque no hay crédito, pues tienen suelo de sobra para sustanciar este litigio entre las partes sin más, pero habida cuenta de que parece ser que eso no ha lugar, hemos decidido notificar a SEPES la instancia que nos hace, en este caso, el sujeto, para que SEPES inicie la expropiación. Lógicamente, si SEPES no lo hiciera o aplicara el silencio administrativo, en derecho, quien demande esa expropiación no lo puede volver a demandar y tendríamos que ejecutarlo. Pero hemos querido, en aras de no generar confrontación entre partes, darle audiencia al SEPES, decir, oiga, hágalo usted que es usted, no haga que lo haga yo para que después se lo cobre. Y así entre ustedes lo acuerdan. Vamos a ver si atienden este requerimiento que hace el Pleno en nombre de las personas afectadas y si no fuera así, pues supongo que dentro de unos meses tendríamos que iniciar el expediente de expropiación. Señor secretario, de lectura al dictamen de comisión. Dada cuenta de los antecedentes que obran en el expediente que se han puesto de manifiesto, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Instar de nuevo a SEPES para que en un plazo máximo de 6 meses proceda a la incoación del oportuno expediente de expropiación de los terrenos de la finca de los hermanos Astasio Jiménez, dando así cumplimiento a la estipulación segunda del convenio suscrito con este ayuntamiento el 14 de febrero de 2008. Muchas gracias, señor secretario. ¿Alguna observación o alegación al dictamen de comisión? Señor portavoz de Izquierda Unida, señor Llévenes. Sí, nosotros vamos a votar a favor de este punto. Creemos, bueno, lo primero, entendemos que así se nos pide desde el equipo de gobierno, que sea el Pleno el que se le pronuncie, instando a SEPES a ver si es posible que SEPES tome más conciencia. Ha empezado el año fatal. A ver si, como decía, a ver si SEPES toma mayor conciencia de la situación en la que se encuentra esta familia. Cierto es que hace un año, el 29 de febrero, habrá algún cable por ahí suelto. No, está todo cerrado. Es el problema, habla. Sí, será algo que... No, de retorno. Bueno, luego que lo miren mañana. Bueno, es que después de Reyes el salón se queda... Decía... Los niños vienen. Decía eso, que hace un año, el 29 de febrero, la Junta de Gobierno local instaba a SEPES a tomar el mismo acuerdo que hoy viene hasta el Salón de Pleno y, bueno, pues reiterar ese acuerdo. Entendemos que tiene que ser SEPES quien tome medidas en este asunto. Son 6 meses y, bueno, son 6 meses más desde hace un año que no se ha hecho nada en este sentido. También, entre medias, en el expediente aparece cómo se insta desde la Oficina del Defensor del Pueblo, se insta a que se tome una solución entre ambas administraciones para solucionar los problemas de esta familia. Gracias. Muchas gracias, señor portavoz. Señor portavoz del Grupo Popular, señor Martín. Gracias, señor presidente. La zona afectada por el convenio de colaboración entre el excelentísimo Ayuntamiento de Valdepeñas y el SEPES, suscrito ya hace 9 años, para urbanizar un suelo con fines de vivienda de protección social, se encuentra en un limbo, ya lo ha dicho el señor alcalde, urbanístico, que no permite a los actuales propietarios, expropiados futuribles, invertir para mejorar o reformar sus instalaciones, que serían efímeras, aunque sin edie, y probablemente ni siquiera permitidas, con el grave perjuicio e incertidumbre que ello conlleva. Por todo ello, votaremos que sí,
porque la Administración no tiene derecho a causar el daño colateral de esta demora. Muchas gracias, señor portavoz. Pues oída la aquiescencia y exposición de los grupos políticos que así lo han manifestado. Votos a favor de solicitar a SEPES la expropiación de los terrenos del Plan de Actuación Urbanizadora del Sector 22, conocido como Camino de Almagro. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Muchas gracias, señores corporativos. Queda aprobado por unanimidad. Punto número 7 del orden del día. Aprobación definitiva del convenio sobre cesión de parte del suelo de la finca registral número 37.034 para la ampliación de la ronda de circunvalación norte SG5 del término municipal de Valdepeñas. Como saben, quien hagan seguimiento de estas sesiones plenarias, este es un convenio similares, bueno, igual en contenido, aunque no, lógicamente, en metros por lo que son diferentes fincas registrales, que ya pasó este pleno, no ha habido alegación y que por lo tanto pasa a definitivo el acuerdo que esta administración tuvo con el titular para poder hacer ocupación cuando se desarrolle la circunvalación norte para cerrar el plan de tormentas de la zona norte de Valdepeñas y que por lo tanto pasa definitivo. Señor secretario, de lectura del dictamen de comisión. Dada cuenta de los antecedentes que figuran en el expediente en relación al convenio negociado y suscrito con la mercantil Oleo Pepillo SL, se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo: aprobar definitivamente el convenio urbanístico antes descrito sobre cesión de parte del suelo de la finca registral número 37.034. Muchas gracias, señor secretario. ¿Alguna observación o alegación al dictamen de comisión? Muchas gracias, señores corporativos. Al no haber intervención, pues votos a favor de aprobar definitivamente el convenio sobre la cesión que la mercantil Óleos Pepillo hace de parte de su suelo de la finca registral número 37.034 para la ampliación de la ronda de circunvalación norte dentro del término municipal de la localidad. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Muchas gracias, señores corporativos. Queda aprobado por mayoría absoluta con los votos a favor del Grupo Municipal Socialista, el Grupo Municipal Popular, el Grupo Municipal Izquierda Unida Ganemos y la abstención del Grupo Municipal UCIN. Punto número 8 y último del orden del día, moción del Grupo Municipal Socialista sobre la reinversión del superávit. Como quiera que, señor secretario, que en la exposición y defensa de la moción hará el ponente exposición de los argumentos que la motiva, le ruego que pase a la lectura de los acuerdos que se solicitan. Pues se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo: permitir que las entidades locales reinviertan su superávit en 2017 sin necesidad de generar nuevos ingresos por el mismo importe a través de una autorización legal para esta reinversión que surja de la prórroga presupuestaria de los presupuestos generales del Estado. Muchas gracias, señor secretario. Señor proponente, portavoz del Grupo Municipal Socialista, señor Patón. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes a todos y a todas y feliz año para todos aquellos compañeros que no hayamos tenido la ocasión de saludarnos. Desde el equipo de gobierno solemos traer a este salón de pleno distintas mociones de distinta índole, como por todos es sabido, con objetivos muy distintos, pero todas ellas las traemos por una sola razón, y es porque creemos necesario hacerlo y porque es de justicia hacerlo, y sobre todo por defender los derechos de los valdepeñeros y la valdepeñera. No tenemos ningún interés en meternos en política nacional y en nada que no sea de nuestra competencia, pero sí que creemos importante desde el equipo de gobierno de Valdepeñas traer aquí todo lo que pueda influir en nuestra ciudad, y creemos que esta ley lo hace. La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que así es como se llama, como sabrán ustedes, se aprobó en 2012 por el Gobierno de nuestro país, el Gobierno de España, y recoge 3 reglas fiscales principales. 3 reglas que hablan sobre estabilidad presupuestaria, sobre deuda pública y sobre la regla de gasto. Pues bien, después de este tiempo, casi 5 años después, la única administración que está cumpliendo prácticamente a rajatabla las normas marcadas por esta ley es la administración local. Seguramente la administración menos consultada en su momento para la realización de esta ley, y seguramente también la administración más perjudicada por la misma, por esta ley de 2012. Unos ayuntamientos que cumplimos dicha ley, pero que sin embargo después no tenemos la capacidad de invertir nuestros ahorros.
Por poner un ejemplo, es como si dijésemos a un padre o una madre de familia, le dijésemos, mire, usted este año no puede gastar más de esta cantidad, además deberá de pagar sus facturas en este plazo y por último sus deudas no podrán ser más de esta cantidad. Pero les digo más, después de cumplir estas cosas, de gastar lo que yo le digo, de pagar sus facturas cuando yo le digo y de no tener más deuda de la que yo le digo, si además de esto usted es capaz de ahorrar, ese ahorro no lo podrá reinvertir en mejorar su hogar o en cambiar ese vehículo con el que va al trabajo cada día. Evidentemente esto es algo que no se puede entender. Y un padre o una madre, como digo, de familia diría, oiga, usted me pone 3 condiciones restrictivas, deuda, gasto y plazo de pago de mis facturas, si las cumplo, déjeme que con ese dinero que yo encima he ahorrado haga mejorar las condiciones de vida de mi familia. Creemos que es algo razonable. Bien, pues esto es exactamente lo que está ocurriendo con las administraciones locales, lo que está pasando con los ayuntamientos de nuestro país. Un conjunto de administraciones locales que hemos cumplido los objetivos fijados en esta ley del 2012 y además hemos sido las únicas administraciones que lo hemos hecho. Y dentro de ese conjunto de administraciones, dentro de ese conjunto de ayuntamientos, hay ayuntamientos como el de Valdepeñas, que además los ha cumplido con creces. La ley fija un nivel de endeudamiento por debajo del 110%. Nosotros acabaremos este 2017 con el 71%. La ley exige estabilidad presupuestaria. En el último ejercicio cerrado se cerró con 2 millones de euros de superávit y además cumplimos con el plazo marcado de pago a proveedores. Bien, pues como en el caso de las familias, no es lógico que el dinero que ha ahorrado este ayuntamiento no se pueda reinvertir en inversiones. Sin duda es un sinsentido. Y para más INRI, en poblaciones como la de Valdepeñas, como nuestra localidad, en este año 2016 que acabamos de terminar, como muchos vecinos y vecinas sabrán, hemos sufrido por parte del Ministerio de Hacienda, por parte del Gobierno de España, hemos sufrido una revisión catastral que para muchos vecinos y vecinas de nuestra ciudad habrá supuesto una subida de impuestos. Y digo yo, ¿qué sentido tiene imponer o aplicar por parte del Gobierno de España el cobro de más impuestos si luego esos vecinos no se pueden beneficiar a través de esos impuestos, a través de las inversiones municipales? Evidentemente no tiene ninguna razón que se pueda decir y que no sea favorecer a esas entidades bancarias que ya empezamos a rescatar allá por 2012 y que parece que nunca van a dejar de necesitar de la ayuda de lo público para conseguir seguir con su negocio privado. Por todo ello, unimos nuestra petición a la de muchos otros municipios, otros ayuntamientos y también otras diputaciones de este país que están reclamando lo mismo, tener la libertad de invertir aquello que nosotros mismos hemos ahorrado. Pedimos desde el equipo de gobierno el apoyo a esta moción para que Valdepeñas vuelva a estar al frente de lo público y especialmente del municipalismo, esa política de lo cercano que tanto ha hecho por el desarrollo de nuestro país. Gracias. Muchas gracias, señor ponente portavoz. Por parte de UCIN, ahora uso la palabra. Señor Mota. Gracias, señor presidente. Buenas tardes. En este punto nosotros nos vamos a abstener. Entendemos la argumentación del Gobierno municipal, pero también creemos y somos defensores de esa estabilidad presupuestaria y las reglas que el portavoz hacía mención. Creemos que se puede gestionar y se puede gobernar de una manera sin generar tanta deuda y desde luego esta ley lo que ha venido en estos últimos años es demostrando esta circunstancia. No pretendía hacer mucho más comentarios sobre esta moción, pero sin duda después de escuchar los argumentos del compañero portavoz no me queda otra circunstancia que hacerlo. Usted pone el ejemplo de las familias. La verdad que me parece un ejemplo completamente desacertado, ¿no? Yo creo que comparar a un Estado con la familia es diferente. Yo incluso podría entender que un Estado genere deuda, lo que desde luego no hace una familia es generarla. Una familia lo que suele gastar es lo que ingresa y desde luego si tiene deudas, los acreedores lo que intentarán es que se las paguen, no que lo que ahorre lo reutilice. Yo creo que de verdad debería de revisarse los argumentos que usted trae aquí al Salón de Plenos. Desde luego, si una familia tiene deudas con una serie de empresas, por mucho que ahorre, lo que le pedirán a esas empresas es que les pague porque le han prestado un servicio. De verdad, el ejemplo que trae usted yo creo que es para nada acertado.
Y sinceramente le digo que desde un Estado pues podría entenderlo, ¿no? Que un Estado tendría unos servicios públicos, que puede tener que trabajar con esos márgenes de deuda, que son lo que yo creo que las políticas que ustedes llevan son lo que defienden. Pero desde luego traer aquí el ejemplo de las familias es que me parece completamente desacertado. En esta retahíla de argumentos desacertados vuelve a decir también lo de los impuestos, como si bueno, toda la presión fiscal que ejerce el Estado tendría que ser, bueno, pues mezcla ahí un poco, dice lo del rescate de los bancos. Les recuerdo que lo que se rescató en este país fueron bancas públicas, no se rescató ningún banco privado, ¿vale? Sí, banca era pública. Las cajas que se han lo que se ha rescatado en este país eran cajas de ahorro públicas gestionadas por políticos. Les recuerdo que revise un poco su argumentario, porque me parece que, lo decía aquí, me he preparado una intervención pequeña, pero desde luego después de escuchar sus argumentos es que no queda otra circunstancia que intervenir. Bueno, lo voy a dejar ahí, pero sinceramente revise sus argumentos, porque ni el ejemplo de las familias creo que es el más acertado cuando se habla del Estado, porque creo que las familias sí cumplen, cosa que el Estado no hace, y desde luego hablar de que se incrementa la presión fiscal. Bueno, lo que creemos que debe hacer un Estado es controlar el gasto, gestionar bien, desde luego no echar la culpa a agentes externos, como siempre ustedes hacen. Gracias. Señor portavoz de Izquierda Unida, ganemos. Sí, bueno, señalar que no es la primera vez que debatimos sobre la ley ante ayuntamientos del PP, señalar que este ayuntamiento, en su momento ya de debate y en su aprobación, se sumó a la iniciativa que en aquel momento el Grupo Socialista, Izquierda Unida, UPyD y el Grupo Mixto firmaban en el Congreso de los Diputados, firmaban un recurso de inconstitucionalidad, y junto a algunas comunidades autónomas y más de 3.000 ayuntamientos, este ayuntamiento se sumó a ese recurso de inconstitucionalidad y ya estamos viendo sentencias. La última, o una de las últimas conocidas, fue la que firmó la Junta de Extremadura, por la que ya se reconoce la inconstitucionalidad de esta ley. Recordar que igualmente hace un año presentábamos una moción conjunta solicitando la derogación de esta ley, y en ese sentido reconocemos que se admitiera nuestra pequeña enmienda de adición, haciendo un poco recordatorio de esto, y por lo tanto, y antes de entrar en los acuerdos concretos, recordar que este ayuntamiento ha insistido e insiste en lo pernicioso y perjudicial de la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, solicitando la derogación de la misma. Y sobre la moción que hoy debatimos y mediante la cual se viene a solicitar que las entidades locales reinviertan su superávit en 2017, las entidades locales, lo que se viene a pedir aquí es la posibilidad de que las entidades locales puedan reinvertir su superávit. Pues imagínense una situación, no hablo de familias o de Estado, una ciudad que tiene necesidades sociales acuciantes que atender y dinero para hacerlo. Pero hay una ley que solo le permite destinar una cantidad ínfima a esas carencias. Bueno, pues dejen de imaginárselo, porque eso es una realidad. Ese es el caso, por ejemplo, de Valdepeñas como el de otros muchos ayuntamientos, que registra a ejercicios cerrados un superávit en los últimos años, pero se ve vetado por esa regla de gasto. De la reforma del artículo 135 de la Constitución española, llevada a cabo en agosto del 2011, nació un año más tarde la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria para las Entidades Públicas. Esta ley se consagraron los principios convencionales de estabilidad financiera a través de una serie de normas fiscales que deben respetar todas las administraciones públicas españolas, salvo la Seguridad Social. Es a la única que no se le somete esta ley, con el pretendido objetivo de sanear sus finanzas. Las 3 reglas fiscales de las que se hacía antes mención, las 3 reglas fiscales de oro, la no superación de un tope de déficit público, la no superación de un tope de deuda y el respeto a la regla de gasto. En la ley quedó estipulado que en el momento en el que se quebrara alguna de las 3 normas, la Administración correspondiente quedaría obligada a elaborar un plan económico financiero, que no es otra cosa que comprometerse a modificar
los ingresos y los gastos de los siguientes ejercicios para volver otra vez al redil, para volver otra vez a cumplir con esos preceptos fiscales convencionales. Las dos primeras, de las que antes he aludido, el tope de déficit y la deuda, eso ya existía, eso no es novedoso. O sea, ya se controlaba desde el Estado el déficit y la deuda. Llevaba tiempo recogidas en la legislación española, pero fue la tercera, la de la regla de gasto, que vincula a los ayuntamientos principalmente, la novedad. Y esa regla de gasto consiste en que ninguna administración puede incrementar su gasto público en un porcentaje superior al que se estima que crecerá la economía española. Es decir, por poner una cifra en concreto, si se calcula que el PIB español va a crecer un 2% en este 2017, el gasto público del 2017 no puede ser superior en un 2% al que se ha realizado en el año anterior. O sea, si en el año anterior hemos gastado X, aunque nos sobre dinero, no podemos gastar el año que viene ese dinero si superamos lo que se prevé que aumente el PIB del Estado. En consecuencia, esta regla lo que viene a anclar es el gasto público, o sea, lo que viene es a sujetar el gasto público, que no haya mayor gasto público en un futuro, limitando cualquier posible incremento al crecimiento estimado de la economía española y no, por ejemplo, a lo que pudieran permitir sus propios ingresos. O sea, no nos beneficia que nosotros tengamos un ahorro neto o que gestionemos bien, porque nos impide que nuestros propios ingresos los podamos invertir en políticas sociales, como decía antes. La regla de gasto, en general, salvo nosotros que aquí, que la vamos conociendo ya, por lo que cuando llega el debate de presupuestos o cuando llega el debate de tasas o en el debate económico del Salón de Pleno, no es la más conocida principalmente por los ciudadanos de la calle, porque esta solo afecta a las administraciones públicas que tienen un déficit muy reducido o incluso superávit, y que estas son las minoritarias. Para las otras, para las que tienen un gran déficit, ya está el tope de déficit y la deuda. O sea, estas, a quien viene a sujetar, es incluso a esas, a las que la están haciendo las administraciones que están haciendo bien su trabajo. Las administraciones que tienen un déficit notable, la mayoritaria, lo que son las comunidades autónomas, lo que es el Estado, lo que son los grandes ayuntamientos de este país, esas ya vienen contenidas por las dos primeras normas señaladas, tope de déficit y de deuda, ya que estas obligan a reducir el gasto público hasta que se acabe respetando los límites marcados. En definitiva, y lo que viene esta moción a señalar es quitar esa regla de gasto que pone en jaque, y así lo hemos dicho muchas veces, principalmente a los ayuntamientos, que en ningún caso son los ayuntamientos ni han sido los que mayor deuda ha generado en todas las administraciones públicas del Estado. O sea, la deuda de los ayuntamientos es minoritaria comparada con la deuda que han generado otras administraciones, limitando los gastos de una administración, llámese Ayuntamiento de Valdepeña, que pudiera estar perfectamente saneada o con un déficit más o menos manejable y que puede llevar a cabo nuevas o mejores políticas, más inversiones, más transferencias corrientes, mayor política de personal. Es decir, como hemos dicho ya en numerosas ocasiones en este mismo Salón de Pleno, la ley antiayuntamientos, primero, secuestra la voluntad popular y la elección de los gobiernos municipales, es decir, porque da lo mismo que los ciudadanos elijan un gobierno que quiere invertir en políticas sociales si hay una ley de rango superior que no le deja. Por lo tanto, está secuestrando la voluntad de los ciudadanos. Consagra una visión exclusivamente economicista de las funciones de las entidades locales, al santificar esa estabilidad presupuestaria como el principal rector que debe presidir las actuaciones de nuestra Administración. Y muy por encima, y en lugar de situar, como nosotros consideramos, la atención a los ciudadanos, que es lo que debería estar por encima de cualquier regla, la atención a los ciudadanos y la calidad en la prestación de los servicios como objetivo máximo al que deberíamos regirnos. Y por todas estas razones, y por las ya exprimidas
en anteriores debates, cuando hemos solicitado la delegación de la ley, vamos a votar a favor de la propuesta presentada. Gracias. Muchas gracias, señor Llévenes. Señor portavoz del Grupo Popular, señor Martín. Sí, muchas gracias, señor presidente. Bueno, voy a empezar un poco por contrarreplicar los argumentos del ponente y también de los del portavoz de Izquierda Unida. En principio, debería decir al portavoz del Partido Socialista que los derechos de los ciudadanos siempre están a expensas, eso no lo debe olvidar, del buen o mal gobierno. Es decir, el derecho en abstracto no existe, ¿no? Ese derecho a la hora de hacerse efectivo obviamente tiene que ver con el buen o mal gobierno. Luego también estoy de acuerdo con lo que ha planteado mi compañero, el portavoz de UCIN, aunque con un sesgo distinto, en relación con su mal ejemplo en relación a las familias, pero no por lo que ha dicho el portavoz de UCIN. En principio, el dinero de los ciudadanos y de las familias es suyo. El dinero de los ciudadanos y de las familias es suyo. Y son responsables solo ante ellos mismos. Por el contrario, el dinero de la administración es de los ciudadanos, de la sociedad civil, que es de donde emana ese dinero. Y exige una responsabilidad que debe traducirse en una norma jurídica. Por tanto, me parece absolutamente aberrante comparar el uso que hacen de sus ingresos el ciudadano con su propio dinero del que le hace la administración, que obviamente es el dinero de la sociedad civil. Y luego, vamos a ver, yo creo que estas normas que han intentado embridar el gasto público, don Gregorio, no secuestran la voluntad de los ciudadanos, sino que hacen imposible o no permiten los deseos imposibles, que eso es otra cosa. Gracias a las disposiciones gubernamentales que esta moción socialista quiere modificar, como aquellas consignadas en la LOPESF, se ha conseguido embridar un tanto el déficit público y el consiguiente gasto de las administraciones, que llegó a poner en peligro la existencia misma del estado del bienestar. Bien es verdad, y en eso estoy de acuerdo con el portavoz de Izquierda Unida, que no han sido los municipios los principales responsables de la deuda pública. Es muy pequeña la deuda que han generado los ayuntamientos en comparación de las autonomías, ¿no? Nosotros creemos que si la deuda soberana puede ser un indicador o síntoma del crédito internacional que tiene una nación y su prestigio económico, imaginemos los Estados Unidos, además de poner en circulación el dinero muerto de los impuestos, la deuda, sin embargo, a nivel municipal solo quita oxígeno a la política de gasto necesario, hasta llegar a asfixiar toda posibilidad de acción política. Y es que la deuda de un ayuntamiento no es solo un problema para ese ayuntamiento y sus vecinos, en tanto que la deuda de he dicho que la deuda de un ayuntamiento es solo un problema para ese ayuntamiento y sus vecinos, en tanto que la deuda de una nación importante es un problema para otras muchas naciones interesadas en resolver los problemas económicos de la nación endeudada. Por todo ello, votaremos que no a esta moción, presentada en otros muchos municipios de España en los que la posición de nuestro partido ha sido siempre la misma. En el fondo, los liberales nos encontramos más a gusto cuando tenemos menos dinero público que gastar, porque muchas veces tener demasiado dinero lleva a aumentar el intervencionismo de la administración en general y esto a cometer errores. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Martín. Ponente de la moción, señor Patón. Gracias, señor presidente. Empezaré por el final. Señor Martín, siento decirle que su partido no tiene esa postura en todo el país. De hecho, alcaldes del PP son los que están promoviendo también este cambio. Lo puede consultar en su partido porque es público. La Diputación de Teruel, hace unas semanas, apoyado por el PP, aprobó esta misma moción, este mismo texto. La Diputación de Salamanca, es lo mismo, este mismo texto lo apoyó con el apoyo explícito del Partido Popular. Porque le diré una cosa, en esta moción no se está valorando si esta ley ha tenido efecto o no. Simplemente lo que se está diciendo es que en este punto, 5 años después, con ayuntamientos como el de Valdepeñas que tienen superávit, si ese superávit
es susceptible de que pueda ser reinvertido por parte de los municipios. No se está diciendo o poniendo en duda o no la ley, eso sería otro debate de otro día. Y por eso su partido a nivel nacional está apoyando esta moción. Entonces, me parece sorprendente que usted aquí en esta sesión de pleno diga que la postura de su partido es la misma en todo el país, porque efectivamente es la misma, pero la contraria, la que usted está defendiendo aquí hoy. Su partido, lo puede comprobar públicamente, está apoyando esta moción en todo el país porque ha llegado el momento, y de hecho hasta el señor Montoro ha dicho públicamente que lo quería valorar, y creo que está negociando con las comunidades y con el Partido Socialista a nivel nacional para hacerlo. Es público y las notas de prensa de los distintos datos que le he dicho son públicos y está publicado en la prensa. Bueno, agradecer el apoyo de Izquierda Unida y los datos que ha aportado. También agradecer los comentarios acerca de la buena estabilidad y la buena salud económica de este ayuntamiento, que ya se ha dicho aquí en esta sesión de plenos y que, dicho en boca de un portavoz de la oposición, también son de agradecer. Y por último, bueno, respecto al portavoz de UCIN, está bien intentar desviar la atención, pero aquí hay una moción encima de la mesa que lo que dice es si ustedes están a favor de que se pueda reinvertir el ahorro, los 2 millones de superávit de este ayuntamiento o no, en beneficio de los valdepeñeros o valdepeñeras. Está muy bien abstenerse siempre, está muy bien votar en contra y está muy bien hablar de cosas que dar consejos, que se da muy bien lo de dar consejos, pero aquí lo que nadie ha hablado de aumentar la deuda, nadie. Estamos diciendo que el Ayuntamiento de Valdepeñas cumple con creces lo que marca la ley del 2012. Y lo que estamos diciendo es que con el superávit de este ayuntamiento, lo que se está pidiendo es que se pueda reinvertir en el beneficio de los ciudadanos y ciudadanas de Valdepeñas. Y ustedes defienden su abstención diciendo que no es un buen ejemplo hablar del ahorro y de la deuda de las familias. Las familias suelen tener deuda, por lo menos la mía tiene hipotecas, no sé la suya, la mía sí. Entonces, esa es una deuda que tienen las familias. Una cosa la deuda pública y otra cosa la deuda de las familias, pero son deuda. Y el ejemplo, pues, para usted no parecerle bueno. Para mí creo que sí lo es. Y lo que dice que vamos a aumentar la deuda, nadie ha hablado de aumentar la deuda. Empieza la moción hablando de los 3 puntos que exige la ley y que cumple este ayuntamiento, y hablaba de estabilidad presupuestaria. Le recuerdo que este ayuntamiento, como otro de este país, pero este también, tiene superávit de 2 millones de euros este último ejercicio cerrado. Por tanto, nadie está hablando de quitar o de no tener estabilidad presupuestaria, nadie está hablando de crear más deuda, estamos hablando de cumplir lo que ordinariamente tenemos que cumplir con los bancos y con lo que marca el Estado, y después de ello, si tenemos superávit, lo que se pide es reinvertir, como también decía el portavoz de Izquierda Unida, en beneficio de nuestra sociedad. Y lo que ustedes tienen que decidir es si están a favor de esta moción y, por tanto, si quieren y creen justo que ese ahorro de los valdepeñeros y valdepeñeras se reinvierta en nuestra sociedad, o si, por el contrario, quieren que ese dinero vaya a cubrir una deuda que, por cierto, ya está pactada con los bancos y, por cierto, es perfectamente asumible por este ayuntamiento, y lo que se busca es favorecer, como he dicho, a unas entidades bancarias que ya empezamos a rescatar en 2012 y que seguimos aportando dinero público a ellas. Muchas gracias, señor portavoz. Harán uso del turno de contrarréplica o réplica en este caso. Señor portavoz Ducín. Sí, muchas gracias. Bueno, no he tratado de desviar la atención en ningún momento. Si usted viene con una serie de argumentos que son bastante criticables, aunque usted se reafirme en su error del ejemplo de las familias, o se reafirme en mantener que Bankia en 2017 era un banco privado cuando era una caja pública, no es desviar la atención. Revise su argumentario y venga aquí con una serie de ejemplos que tengan que ver con la moción que presenta. El argumentario que utiliza el señor Sánchez Llévenes, con el que probablemente no esté bastante de acuerdo, va mucho más en relación a la moción que usted presenta que los ejemplos que usted ha traído. Yo creo que no es una cuestión del portavoz de UCIN que desvíe la atención. El señor Martín Miguel también le ha hecho la aberración que supone la comparación entre el dinero público y el uso que hace una institución de él, y la comparación que usted hace con la familia. De hecho, es incluso preocupante que usted tenga ese tipo de similitudes entre la institución y la familia. Por lo tanto, no le agradecería que no intente, le decía, desviar la atención. Vamos, yo creo que lo único que he hecho es responder a la serie de argumentos que usted ha traído aquí.
Nosotros nos vamos a abstener, como hemos dicho, estamos de acuerdo con esta ley en la mayoría de sus puntos, porque creemos que le ha venido bien a los ayuntamientos, aunque, como bien comentaba el compañero Gregorio, es cierto que es la institución que menos deuda aporta al país. Creo que debería hacerse extensible al resto de administraciones y cortar el derroche que muchas veces se hace en comunidades, y de ahí nuestra abstención como grupo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor portavoz. Turno de réplica. Señor portavoz de Izquierda Unida Ganemos, señor Llévenes. Sí, se ha hablado, sobre todo desde el Partido Popular, de la importancia y lo prioritario que es acabar con el déficit por encima de cualquier otra consideración. A mí me parece que es un dogma muy neoliberal y hacen bien en defenderlo y en situarse en esas posiciones. Nosotros decimos que el déficit es una herramienta. El déficit no es malo de por sí. Puede ser fatal, ¿no? Depende del origen que genera ese déficit. Y creemos que no es lo mismo el déficit que proviene de aeropuertos sin aviones, o que viene de bancos sin dinero, o que viene de autopistas por las que no circulan coches, ¿no? O que vienen de gestiones de ayuntamientos como el de Valencia, o de gestiones de ayuntamientos como en el de Madrid. La última noticia conocida es la gestión de la M30, por ejemplo, ¿no? Eso no genera ningún tipo de actividad económica, nada más que el peletazo inmediato y ya. Que se lucren unos pocos en ese momento y ya, ¿no? Ese no es el déficit que nosotros consideramos, no es el déficit que deriva de un estímulo económico. Nosotros consideramos que generar inversiones para generar empleo, ¿no?, es el prioritario, ¿no? Y en ese sentido, en este segundo, creemos que es el necesario, ¿no? El primero es el que nos han acostumbrado en los últimos años desde el Partido Popular. Y ese es el modelo que nosotros también pretendemos combatir. O sea, que se genere un déficit para pegar pelotazos y que luego tengamos que ir todos a pagarlo. O sea, que rescatemos a las cajas públicas gestionadas por el Partido Popular en su inmensa mayoría y que luego tengamos que ir a rescatarlo los ciudadanos normales. La ley de estabilidad lo que hace es caminar en el sentido contrario al que nosotros consideramos que debería transitar. Con los datos que tenemos, estamos 8 puntos por debajo de la media de la zona euro en ingresos públicos sobre el PIB. 6 puntos menos en gasto público sobre el PIB. Y muy lejos, y esta ley de estabilidad lo único que hace es empeorar ese problema. Que no lleguemos a generar ese gasto público y que no nos situemos y que vayamos siempre por detrás de la media europea. La recuperación económica de la que se está hablando siempre y en estos últimos años, lo hemos visto en estos últimos años electorales, ¿no?, como un mantra, lo de la recuperación económica, ¿no?, que debemos conocer y respetar y creer y que, bueno, pues siempre quien lo está pasando mal se agarra un clavo ardiendo, ¿no? Esa recuperación fundamentalmente restringida al ámbito macroeconómico, ¿no?, y dopada por factores externos como es la devaluación del euro en los últimos años o la depreciación o deterioro de la moneda o muy especialmente por las inyecciones de dinero multimillonario al Banco Central Europeo. Eso es lo que ha hecho que esas macrocifras económicas hayan parecido que, pues, que estamos en esa pequeña recuperación. Pero si trasladamos los datos a los beneficios sociales, a lo que es la mayoría social, a lo que son los ciudadanos de Valdepeñas, ni la gente trabajadora, ni la gente normal y corriente, al contrario, creo que siguen en una situación cada vez peor. Por lo tanto, consideramos que hay que invertir en ellos y, por lo tanto, ese superávit hay que corregirlo e invertir en ello. Y no defender un déficit no tiene que ser lo prioritario, cuando hay gente que lo pasa mal en la calle. No podemos defender eso cuando hay gente que lo pasa mal en la calle. Yo creo que lo prioritario es la vida de la gente, con una política adecuada. Esto no significa estar a favor del derroche, pero sí una política adecuada de estímulo, de crecimiento económico, paso a paso, que vaya corrigiendo ese pequeño déficit, que lo vaya solucionando, pero sobre todo a acabar con el déficit que supone dejarse a la mayoría social, a la mayoría de los trabajadores por el camino. Por lo tanto, insistimos, desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida Ganemos,
proponemos y creemos y apoyamos que la revisión de esta norma es la que se podría eliminar esas sanciones abusivas que la ley de estabilidad incluye para los ayuntamientos que quieren y pretenden, y así lo han hecho algunos. Este no lo ha hecho, pero hay ayuntamientos que, jugándosela las sanciones, ya han invertido su superávit. Se podría permitir que las entidades locales y las comunidades autónomas pudieran usar el superávit, cuando las tuvieran, las que lo tengan, para mejorar las prestaciones sociales, mejorar los servicios sanitarios, la educación, en definitiva, para hacer servicios públicos más cercanos a la ciudadanía, que además estamos convencidos que generan empleo de proximidad, que es el empleo que en los pueblos se consolida. Gracias. Muchas gracias, señor portavoz. Turno de réplica, señor portavoz del Grupo Popular, señor Martín. Muchas gracias, señor presidente. Vamos de entrada, no es cierto que mayoritariamente los grupos populares de los miles de ayuntamientos que hay en España defiendan esto. Es decir, usted ha puesto como ejemplo una lista de 2 ayuntamientos. El ayuntamiento más cercano y más importante de esta provincia, que es el de la capital, como usted sabe, nuestro Grupo Popular ha rechazado esta moción. O sea que para nada es mayoritario el apoyo del Grupo Popular a aumentar el gasto. En principio hay que decir que el superávit, hacer que el superávit aminore la deuda que tienen los ayuntamientos, obviamente, por pequeños que sean los intereses, se están ahorrando intereses, que por cierto es dinero de los contribuyentes. No se puede decir si hay muchos, si el interés es muy alto o el interés es muy bajo, cuando es dinero de los ciudadanos. Habría que preguntarle a los ciudadanos si es mucho dinero el de que se paga por intereses o se paga poco, ¿no? Por otro lado, estoy en bastantes cosas de acuerdo en el discurso que ha dado curiosamente el portavoz de Izquierda Unida. Cuando se tiene mucho dinero se tiende a hacer cosas mastodónticas, como aeropuertos donde no hay aviones o que ya no se utilizan, enormes autovías donde no circulan. Es decir, que estoy totalmente de acuerdo con usted, don Gregorio. Cuando hay excesivo dinero en las arcas de las administraciones, el político tiende a intervenir en la sociedad civil con todo el problema que eso tiene. Muchas veces intenta con ese dinero sustituir a la propia sociedad civil. Y, por cierto, los casos de cuando sobran el dinero no es para salvar del hambre y de la miseria a esa persona que usted veía en la calle en una necesidad extrema. Se utiliza el dinero para cuestiones en manos de los políticos, y me tengo como un pequeño político dentro de mí. Es muy peligroso tener mucho dinero. Primero, por la intervención que se hace en la sociedad civil, que se la sustituye introduciendo actividades que no para nada la administración tenía que sustituir y poner en camino este tipo de actividades. Y segundo, efectivamente, los ejemplos, usted, don Gregorio, los ha expuesto muy bien. Hay enormes ejemplos, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, donde se ha gastado el dinero estúpidamente, precisamente por tener las administraciones exceso de dinero. Yo creo que ese superávit debe ser empleado en aminorar la deuda, y el argumento que me dice, pero hombre, si es que realmente los intereses ahora son muy bajos y realmente no, casi no interesa, bueno, esos intereses son muy bajos, depende para quién. Desde luego, esos intereses se pagan con dinero de los ciudadanos, con la sociedad civil, y hay que respetar el dinero de los demás, que estamos administrando el dinero de los demás de forma muy sagrada. Es por eso que vamos a votar que no. Muchas gracias, señor portavoz del Grupo Popular. Para cerrar el debate, sí, tiene la palabra el ponente de la moción, señor Patón. Sí, gracias, señor presidente. Bueno, la Federación Española de Municipios y Provincias, en la cual está representada su partido, ha sacado un comunicado en el que apoya esta moción. Quiere decir que, bueno, que luego habrá ayuntamientos como el de Madrid con la señora Aguirre, que harán lo que considere. Pero su partido, y le he puesto varios ejemplos de diputaciones, no ayuntamientos, diputaciones, que como sabes al final representan a bastantes municipios, que el PP apoya esta moción, pero bueno, no seguiré por ahí, pero bueno, le animo a que revise lo que le estoy comentando, porque está publicado por la prensa. Yo creo que aquí, señores corporativos, lo que al final tenemos que votar es
si estamos de acuerdo o no, porque se están poniendo en duda si el dinero tiene que estar en los bolsillos de las personas, de los ciudadanos, o si es peligroso que la administración pública tenga dinero. Bueno, lo de ser sospechosos habituales por los políticos ya es algo que, bueno, que parece que ya va siendo algo normal, pero yo no me considero sospechoso de nada. Entonces, este ayuntamiento, si tiene 2 millones de euros de superávit y lo que pide es reinvertir en sus ciudadanos ese dinero, es como se ha dicho aquí, para mejorar las condiciones de vida de esos ciudadanos. No es para hacer nada ilícito, ni mucho menos, ni para hacer ninguna actividad que no esté dentro de nuestras competencias, como no se está haciendo de ningún momento. Entonces, yo no creo que sea peligroso que las administraciones públicas tengan dinero, si lo generan. Como este ayuntamiento, como he dicho al principio, cumple la regla de gasto, cumple la estabilidad presupuestaria marcada por el Estado, cumple el pago a proveedores, el plazo de pago. Por tanto, si a pesar de ello tenemos un ahorro y tenemos un superávit, creo que es de justicia que ese dinero pueda ser reinvertido en nuestra sociedad. Y eso es lo que se está pidiendo. No vemos de justicia que un ayuntamiento que no haya hecho bien el trabajo durante el 2016 y que tenga superávit cero, pues que tenga el mismo premio que nosotros, que tenemos superávit 2 millones de euros. Es que visto eso, pues a lo mejor el año que viene no tenemos que tener superávit. Si a ustedes les parece eso lógico, yo no creo que sea justo que un ayuntamiento como Valdepeñas, que hace bien su trabajo y cuadra sus cuentas perfectamente, no pueda reinvertir en beneficio de su sociedad ese ahorro que ha tenido durante este último año. Y por último, bueno, solamente pedir respeto mientras las intervenciones, porque veo algunas risas por algún portavoz. Yo creo que solamente hay algo peor que no marcar una posición. Yo entiendo que el Partido Popular tenga que... Bueno, no lo entiendo porque, como digo, no, a nivel nacional no se está votando así, pero el señor Martín defiende sus argumentos y puede estar más de acuerdo o más cercano a la parte del Partido Popular, de Esperanza Aguirre o del Ayuntamiento de Madrid, que del resto. Y usted argumenta así, vota en contra de esta moción, pero decir que me abstengo y no me pongo de ninguna posición, creo que no. Los ciudadanos no nos han puesto aquí para que nos abstengamos, nos han puesto aquí para que decidamos y para que nos pongamos en una posición u otra. Abstenernos, pues al final es muy fácil decir me abstengo y no me pongo en ninguna posición. Está bien hacerlo cuando no perteneces a ningún partido a nivel nacional, pero creo que es justo para los ciudadanos de nuestro pueblo que aquí en este salón de plenos digamos, como creo que hacemos todos, si estamos a favor de lo público, si no estamos a favor de lo público, si creemos en la empresa pública, si no lo creemos, y si creemos que el dinero que este ayuntamiento ha sido capaz de ahorrar durante este año 2016, si creemos que es justo que se reinvierta en mejorar la sociedad valdepeñera. Eso es lo que dice esta moción, y todo lo demás es desviar la atención y no querer posicionarse en esta postura. Muchas gracias, señor portavoces, por sus intervenciones. Oído el posicionamiento y debatida la moción, se pasa a votación de la misma moción del Grupo Municipal Socialista sobre la reinversión del superávit en los términos que han sido expuestas por el ponente y la lectura del acuerdo que se solicita y que ha sido dada a conocer por el señor secretario en la lectura del dictamen o propuesta de la moción. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada por mayoría absoluta con los votos a favor del Grupo Municipal Socialista y el Grupo Municipal de Izquierda Unida Ganemos, con la abstención del Grupo Municipal Popular y el voto en contra de... al revés te lo digo para que me entiendas, y si no te lo crees, ven y me tientas. ¿Ha recogido bien el voto el señor secretario? Ha estado más atento que el señor presidente. Muchas gracias, señor secretario, muchas gracias, señor corporativo. A tratarse de un pleno extraordinario, no hay lugar a ruegos y preguntas. Creo hablar en nombre de todos los miembros de esta corporación para aprovechar esta primera sesión del año 2017 y desearle a los presentes y a quienes esto llegue a través de los medios de comunicación nuestros sinceros deseos de paz y felicidad para el año 2017. Se levanta la sesión.